Estamos haciendo los rotos cónicos a un plato de un semieje. En este caso es una marca Eaton, ¿sí? Este cono, en el proceso de ensamblaje y de colocarle los tornillos, es necesario. Siempre ha venido así, ¿sí? Es un roto para un espárrago de 5 octavos y él aquí puede tener 3/4 de pulgada, es cónico. Eso asegura de que en el proceso de trabajo se afloje mucho menos que cuando el tornillo es parejo. Acomodamos. Aseguramos la prensa y empezamos a perforar. ¿Sí? Limpio el cono y pruebo la profundidad. Todavía le falta un poco más. Él aquí tiene una seña, este ya es usado, pero es original americano. Le falta un poco más de profundidad. Correcto. La profundidad, cuando él ya aprieta, no necesariamente queda plano, pero queda haciendo la presión necesaria para que el torque de ajuste sea óptimo. Broca cónica en plato de semieje Eaton. Estamos en un proceso de fabricación. Este material de este eje es diferente al otro. Está un poco más fuerte, más duro de perforar. ¿Sí? Son materiales, tienen distintos como tal. Eso. Excelente. Es correcto. Pruebo. Nos falta. Creo que va a tener que revisar. Voy a revisar aquí la broca cónica. Porque cuando ya está llegando al nivel de abajo, ya me está haciendo un cortecito que no debe hacer. Como son materiales tan acerados y ella es fabricada, es casera, es posible que haya perdido filo. Por ejemplo, aquí ha perdido un filo. Voy a rectificarle el filo. Me ayudo con el disco de trozadora. Permítanme un segundo. A ver por acá. No lo veo. Que está limpión.
Estoy rectificando el filo de corte a la broca cónica para que nos trabaje mucho mejor. Es correcto. Bueno, seguimos en el proceso. Voy a medir antes de, a ver cómo veo le falta un toque más, ¿sí? Correcto. Un poco más. Excelente. Come material de una manera buena. Un poco más de profundidad. Excelente profundidad. Ahora cambiamos la posición del roto. Aseguramos la prensa de tubería. Lubricamos. Y probamos. Un poco más. Se me ha caído el cono de muestra. Excelente. Ese roto que estaba muy duro me ha afectado un poco el buen funcionamiento de la broca. Nuevamente voy a reafilar porque me está haciendo una raya en la parte superior que no debe hacerlo. Estamos en Taller Elco, mantenimiento de autopartes, carga pesada. Estamos ubicados en Armenia, Quindío, Colombia. La broquita, después de este trabajo tengo que programarla para un mantenimiento porque aquí uno de los filos se ha, por decirlo, averiado uno de los filos y eso me está causando que no estemos conformes al 100%, pero está trabajando.
Eso, hombre, apenas se afila, la manera de hacer su trabajo es diferente. Excelente. Lo acomodamos, lo aseguramos en la prensa, lubricamos. Prendo y apago. Es una manera de hacer un corte sin tanta velocidad cuando estamos trabajando con materiales muy acerados. Un poquitico más. Excelente. Nuevamente ubicamos el otro roto. Ese es el último de la segunda tanda. Excelente. Ahora lubricamos. Más profundidad. Un poquitico más. Y queda listo. En estos momentos el proceso de fabricar sus conos en los dos semiejes Seaton de un eje trasero tipo 9,5, tipo pesado, es el más comercial en nuestro medio. Gusta mucho este tipo de marcas. Regularmente nos ha acompañado esta marca siempre en la parte automotor y gusta mucho porque los repuestos son fáciles de conseguir. Bueno, aquí tenemos el cono. El cono debe entrar acá. No está entrando porque tiene un roto circular derecho y esto es cónico. Esto es lo que vamos a hacer en estos momentos. Voy a buscar una broca que fabricamos en Elco. ¿Sí? Es una broca que me da la opción de tener ese cono, la medida. ¿Sí? El cono. Por ejemplo, este cono en su parte más delgada tiene 20 milímetros, o sea que estaría aproximadamente aquí. Y a donde necesitamos que llegue tiene 24. ¿Sí? Este es más o menos la broca. A ver. Este ya es para un cono un poco más amplio. De pronto. Bueno. Ahora voy a subir. La base para darle la altura que se requiere. Colocamos la mecha o la broca, una broca cónica. Voy a bajarlo un poco más. Eso. Eso. Vamos a asegurarlo primero, la prensa. La prensa para tubería, y como el eje cilíndrico me queda especial, ¿sí? Para hacer el trabajo.
porque me lo asegura. Queda muy bien agarrado. Nuevamente voy a centrarlo. Alineo. Aseguro y ya aquí lo tenemos. Ahora sí vamos a empezar a hacer el proceso de la fabricación del cono. Hay que tener muy en cuenta la profundidad. Entonces vamos a ir haciendo la perforación, ¿sí? Y a la vez vamos a ir probando. Estamos lubricando con agua y aceite soluble. Esta es la lubricación que usamos en la parte industrial. El agua, porque es excelente. El agua es muy excelente para el tipo de enfriamiento. Otro poco más. Eso es. Ahí está. Esa es la que necesitamos. Ahora giramos el plato. Y nuevamente volvemos a hacer la acción de perforado. Una broca cónica para hacer un cono. Muy en cuenta tener la profundidad. Eso. Así ya me queda mucho más fácil probar. Así es. Esa es la profundidad. Bueno. Seguimos. El proceso es alinearlo, que quede la broca centrada en el roto, asegurar la prensa de tubería. Aquí vamos a tirar un poco de aceite. La broca cónica la fabricamos en Elco. Hay que tener muy en cuenta la profundidad. Excelente profundidad. Pasamos al otro roto. Aseguramos la prensa. Y accionamos el taladro. Correcto, limpiamos. Excelente profundidad. Pasamos al siguiente roto. Este trabajo se lo tenemos que hacer a los dos ejes. Pregúntale a Chimo que la mía la deben tener allá. Medimos la profundidad. Excelente.
Correcto. Voy a medir. Excelente. Seguimos al siguiente roto. Me parece bien. Un poco más. Excelente profundidad. En este momento, los 8 rotos que trae el plato semieje, ¿sí? Marca Eaton, para un housing de 9,5, un eje trasero, está listo. Vamos a sacarlo y vamos a traer el otro semieje. Lo están haciendo porque el semieje moderno trae espárragos grandes. Bueno, vamos entonces. Este semieje está un poquito más corto. Voy a calzarlo con un bloque de madera. Bueno, ahora sí. Así es. Volvemos otra vez a aplicar la broca cónica y miramos cómo va el proceso. Bueno, vamos a hacer un cambio de panorámica. Fabricados en el plato del semieje.